la gestión de rutas de vehículos recolectores de residuos sólidos mediante geolocalización, caso de estudio San Gil Santander, Colombia. Los autores, John Frey Rodríguez León, Henry Javier Barón González y quienes habla Luis Fernando Rodríguez León, de la Fundación Universitaria de San Gil, Unisangil, en el área del Departamento de Ciencias de la Computación. El contenido que está plasmado en el presente documento es una breve introducción, una descripción del problema, un objetivo general, 3 objetivos específicos, la metodología del desarrollo, la aplicación web, desarrollo del proyecto, recomendaciones y finalmente unas conclusiones. San Gil es un municipio ubicado en el departamento de Santander al oriente de Colombia. Cuenta con alrededor de 50.000 habitantes y es más conocido por ser la capital de turismo a nivel de departamento. Asimismo, y el tema que se pretende abordar está asociado con la empresa de recolección de residuos sólidos llamada Acuasan S.A., que es la encargada de todo el proceso del tema de recolección de los residuos orgánicos e inorgánicos. Esta empresa cuenta con 3 vehículos compactadores que son los encargados de realizar el proceso de recolección en el municipio. A nivel de rutas, están destinadas 6 rutas, una macroruta A1 con sus derivaciones en la A1, A2 y A3, y una macroruta B con sus 3 respectivas derivaciones B1, B2 y B3. Estas rutas están contempladas para el municipio con unos tiempos determinados de pasada del vehículo. El vehículo tiene una hora de inicio de recolección a las 4:30 de la mañana y esta información está contemplada en el PGIRS, que por sus siglas significa Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Entonces, en cada ruta hay unos puntos de control el cual el vehículo debe pasar para cumplir la ruta destinada. Parte del problema que se presenta y el problema que se identificó claramente es que pese a que estas rutas tienen un horario establecido para que cada vehículo lo cumpla, esto no siempre se cumple. El vehículo a veces presenta fallas mecánicas o hay retardo con otros factores, lo cual hace que este tiempo se prolongue. Y esto se hace a la mitad del tramo y finalizando el tramo en un lapso de tiempo que puede ser una pérdida de 30 minutos o 90 minutos incluso, lo cual hace que se pierda tiempo en el tema de recolección y se atrase este proceso de recolección. Ese fue el problema principal que se identificó y el cual se busca abordar. Entonces, lo que se planteó fue desarrollar una aplicación web para la gestión de rutas de vehículos recolectores de residuos sólidos mediante geolocalización, caso de estudio para la empresa Acuasan S.A. de San Gil Santander. Y así, a su vez se llevaron 3 objetivos específicos, los cuales son graficar las rutas de recolección mediante el software de ArcGIS, desarrollar una aplicación web para la gestión de rutas de los vehículos recolectores de residuos sólidos y finalmente determinar la ubicación de las unidades de transporte mediante geolocalización. La metodología del desarrollo que se usó para el presente proyecto fue una metodología de desarrollo ágil denominada llamada Scrum, la cual nos permite hacer procesos de manera más rápida, entregables en corto tiempo, e identificar claramente las prioridades de un proyecto o el producto a realizar. Las 6 principales características que se identificaron en este proyecto fueron ver los lineamientos de las rutas que se cumplan a cabalidad con los tiempos que están establecidos para cada ruta, ver las rutas más demoradas en factor de tiempo, ver el tiempo en pérdida o ganancia para cada geocerca. Estas geocercas son los puntos de control que están contemplados en el documento. A nivel de software se hizo un radio de control y ahí deben pasar en el tiempo que se tiene fijado para ese punto.
Otro requisito del sistema es ver los vehículos más demorados en el factor de tiempo, reasignar un vehículo a una ruta determinada y finalmente ver la flota en tiempo real, ver los vehículos en un mapa en su totalidad. Las herramientas que se usaron a nivel de backend fue Node.js, que es un entorno de ejecución para JavaScript complementado con Express.js, y el Socket.io, que me permite una comunicación bidireccional. De la parte del frontend tenemos a un motor de plantillas llamado Handlebars, y como gestor de base de datos tenemos a MySQL. Para la parte de graficar las rutas con el software de ArcGIS se usó SAS Planet, que me permite sacar el mapa base de San Gil con el cual voy a trabajar, lo ingreso a ArcGIS y con GeoJSON me permite hacer esos puntos y exportarlos en un formato JSON, que es el que uso en la aplicación. Es un formato muy conocido y muy trabajable. Bueno, la primera parte del sistema es un informe de control, que es lo que más nos interesa. Tiene que ver con el control de los tiempos para cada punto de control, para cada ruta. Entonces, como lo había mencionado anteriormente, estos puntos ya están graficados en el documento PGIRS, pero se llevaron a nivel de sistema y se graficaron y se montaron en un mapa en Google Maps. Entonces, se tiene para ello una hora asignada, una hora de control y el tiempo en minutos de pérdida o ganancia, o si la ruta, el vehículo va muy bien en esa ruta. También podemos ver acá a la parte derecha el informe de los vehículos más demorados en factor tiempo en un rango determinado de fechas. Asimismo, también tenemos el mismo informe, pero para la ruta que está presentando más demora en el factor de tiempo. En el proceso de prueba se utilizó la aplicación en Android llamada Self-Hosted GPS, la cual nos permite enviar los datos en latitud y longitud con el método GET y solamente ponemos la ruta del servidor y ahí son enviados estos datos. También tenemos la parte de asociar un vehículo a una ruta en un determinado rango de fecha para llevar mejor este control de la flota vehicular. Bueno, una parte acá que también se plasmó en el proyecto fue identificar claramente la tabla de la ruta de recolección de cada una de las 6 rutas y al lado derecho el mapa graficado con ArcGIS. Entonces, lo que había comentado anteriormente, estos datos ya están identificados plenamente, todos los puntos de control a nivel de documento. Entonces, esto mismo lo que se hizo fue con la herramienta de ArcGIS, graficarlo todo, toda la ruta, así con cada una de las 6 rutas, y esto también se dejó graficado, se dejó plasmado en la aplicación web, de forma que se puede visualizar en cualquier momento las rutas que ya están plenamente identificadas. Finalmente tenemos el módulo de geolocalización, el cual nos permite ver toda la flota en tiempo real, de forma que los vehículos conforme van avanzando y van generando desplazamiento, en el mapa se refresca automáticamente gracias a la herramienta que había mencionado anteriormente, que es el Socket.io, que me permite esa comunicación bidireccional. Como lo había mencionado anteriormente, estas son unas rutas graficadas mediante ArcGIS, las rutas que ya se habían identificado en el PGIRS, que son 6, la ruta A1, A2, B1, B2 y B3. Perdón, son 5. Ya a nivel de conclusiones del proyecto que se realizó, tenemos que determinar la ubicación de las unidades de transporte en tiempo real resulta de gran ayuda, ya que permite al administrador del sistema saber exactamente el sitio en el que se encuentra el vehículo para un mejor control de la flota.
Una segunda conclusión es que el margen de error en la geolocalización de los vehículos tiene un porcentaje muy pequeño, lo cual garantiza que la aplicación sea confiable. El sistema de control de tiempo le permite al administrador del sistema estar monitoreando el cumplimiento de los horarios establecidos y realizar análisis de los datos obtenidos. Y finalmente, graficar las rutas establecidas y mostrarlas en la aplicación web resulta de gran utilidad para el administrador del sistema, puesto que puede verificar la coincidencia de los datos con los datos GPS recibidos. Ya a nivel de recomendaciones, pues tenemos que para obtener datos más precisos se requiere utilizar la API de Google Maps, lo cual genera un costo anual por el uso y actualización de los mapas. Sin embargo, se puede optar por usar otro gestor de mapas gratuito como Leaflet, OpenStreetMaps o Mapbooks, pero disminuye la precisión y actualización de los datos. Otra recomendación es utilizar el mismo dispositivo GPS en la misma referencia en cada uno de los vehículos recolectores, ya que esto proporciona un estándar en la forma que se reciben los datos, la forma que se envían y se reciben los datos desde el emisor y de cómo se reciben los datos en el servidor. Y finalmente, desarrollar una aplicación móvil, sea en Android o en iOS, que se sincronice con los datos del aplicativo web con el propósito de permitir al administrador del sistema consultar la posición de alguno de los vehículos recolectores dentro de las rutas. Las referencias que se usaron para el desarrollo del proyecto son las siguientes, los trabajos e investigaciones pertinentes. Muchas gracias por su atención. Eso fue todo. Muchas gracias por la presentación, Luis Fernando Rodríguez. Pasaremos a la ronda de preguntas. Para ello solicito a los que desean realizar alguna pregunta, activen la mano virtual que se ubica a un lado de su nombre en la lista de participantes. También pueden hacer llegar sus preguntas por medio del chat o activando su micrófono. Buenos días. Buenos días. Luis Fernando, felicitaciones. Muy buena su presentación. Este trabajo pues nos va a ayudar mucho acá en San Gil para tener un mejor proceso de recolección de basura. Y a nosotros como programa de Ingeniería de Sistemas también nos sirve mucho porque vamos a estar solucionando problemas reales. Vamos a ver la interacción que hay entre la academia y la universidad, y las empresas, ¿sí? Mi pregunta está relacionada con la aplicación, es decir, ¿ya la pueden utilizar aquí los camiones recolectores de basura? Ok. Bueno, de momento la aplicación se le hicieron pruebas con la aplicación ya mencionada, la aplicación de Android, para el tema de las pruebas. Esto quiere decir que ya se puede utilizar un sistema GPS en cada uno de los vehículos, pero adicionalmente hay que agregar una aplicación web que se desarrolló en el listado de dispositivos que pueden ser reconocidos. Y por eso en una de las recomendaciones es que esos GPS sean de la misma referencia, porque hay GPS que envían los datos, bueno, envían gran cantidad de datos, entonces se busca que sea de una misma referencia y que ya sea conocida. Pero en el momento no, en el momento la aplicación web ya está, es funcional, pero no está en marcha todavía. Ok, muchas gracias. Luis Fernando, yo tengo una pregunta.
más que una pregunta, es una duda. Nos describiste el problema, pero me gustaría saber tú, personalmente, ¿cómo lo identificaste? ¿Cómo te diste cuenta que existía esta problemática? Básicamente, por ser usuario pues, de ese proceso de recolección, tengo entendido que para mi barrio, en el momento donde estoy, ellos deberían pasar los días lunes, miércoles y viernes a las 6 de la mañana, y esto pocas veces se cumple. A veces pasan a las 7, 8, incluso pueden pasar antes, y eso pues se ve en toda la ciudad. De ahí fue de donde identifiqué el problema. Y también de los botaderos clandestinos, cuando uno va por ahí y ve que hay gran cantidad de basura acumulada porque los vehículos no han pasado. Perfecto. Bueno, te agradezco mucho y es momento de concluir la participación de Fernando Rodríguez, a quien hacemos entrega virtual de su constancia, que a la letra dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la sección de estudios de posgrado e investigación y el comité organizador otorgan la presente constancia a Luis Fernando Rodríguez León, John Freddy Rodríguez León y Henry Javier Barón González por la impartición de la ponencia técnica desarrollo de una aplicación web para la gestión de rutas de vehículos recolectores de residuos sólidos mediante geolocalización en el cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria llevado a cabo el 28, 29 y 30 de octubre del 2020. La técnica al servicio de la patria. Firman la doctora Mayra Antonio Cruz, coordinadora general, y la doctora Claudia Alejandra Hernández, parte del comité técnico. Les pido a todos los asistentes activen sus micrófonos y le regalen un fuerte aplauso, por favor. Pedimos al siguiente participante, Miguel Ángel Ramírez Hernández, de la Facultad de Geografía, del Centro de Investigación en Óptica, que nos presente el tema enrolladora de fibra óptica de bajo costo hecha en casa. Le cedo la palabra para que dé inicio. Gracias, Leonardo. Bueno, pues, y gracias a todos también por su tiempo de estar en la presentación. Mi nombre es Miguel Ángel Ramírez Hernández, pertenezco como estudiante de doctorado al Centro de Investigaciones en Óptica, localizado en León, Guanajuato, y el área sería justamente de óptica, pero más específicamente en fibras ópticas. Hoy les voy a presentar un prototipo que construimos junto con el doctor Efraín Mejía y la doctora Maribel Juárez, que prácticamente es un dispositivo capaz de colocar adecuadamente, hablando de posición y alineación, grandes longitudes específicas de fibra óptica sobre un carrete. Voy a hacer una breve introducción en la que se abarca parte del estado del arte de los prototipos similares al que vamos a presentar el día de hoy, después la operación de este prototipo, el modelo matemático bajo el que trabaja y también un error asociado a este dispositivo, ya que además de enrollar grandes longitudes de fibra, permite medir esta longitud de fibra enrollada. Por lo tanto, tiene un error asociado como instrumento de medición. Después, una imagen del prototipo que obtuvimos, algunas de las mejoras que se tienen planeadas a aplicar al prototipo a futuro y las conclusiones generales. Bueno, en la
figura 1 pueden observar un dispositivo comercial que se puede adquirir para los laboratorios de óptica o cualquier institución que utilice o que necesite grandes cantidades de fibra óptica, que es el DigiSpooler 2 de la marca Showmark. Y este dispositivo tiene algunas características importantes, como la separación regulable para colocar la fibra que va de 10 micrómetros a 100 milímetros con una resolución de 1 micrómetro. Ofrece un enrollado bidireccional, tiene también detección de ruptura de fibra, entre otros, pero el valor o la característica más importante a destacar es su valor comercial, que ronda entre los $40,000 a los $70,000. Esto es dependiendo de la configuración que se desee. Además de este dispositivo, se hizo una búsqueda de patentes, tanto en el país de Estados Unidos y aquí en México. En México no se encontró en realidad algún dispositivo con una operación similar al nuestro. Sin embargo, en Estados Unidos encontramos dos que presentan algunas similitudes. Sin embargo, no se acerca al desempeño que ofrecemos con nuestro dispositivo. En la figura 2 se trata de un dispositivo para colocar recubrimiento en una fibra óptica y al finalizar este proceso se enrolla en un carrete. Por eso se puede observar en la figura. Y en la figura 3 tenemos un dispositivo que se utiliza en telecomunicaciones para colocar la fibra óptica en un carrete. También ahí se puede observar. Y bueno, vamos a lo importante, que es la operación de nuestro prototipo. Aquí en la imagen quizá a primera vista saltan muchos componentes. Únicamente les pido que se centren en estos dos, que son los dos motores, el motor 1 y el motor 2, que son dos motores a pasos bipolares y que están encargados de producir todo el movimiento necesario para enrollar la fibra óptica. El motor 1 genera un movimiento longitudinal debido a que está acoplado a una varilla roscada, y esta a la vez sujeta una montura con rosca que sujeta dos varillas paralelas que a la vez sostienen al motor 2. El motor 2 está encargado de producir solamente un movimiento rotacional, que es el encargado de hacer girar el carrete y de esta forma ir enrollando la fibra óptica que proviene de un carrete con fibra, ya un carrete lleno. Otro componente importante es la polea que tenemos aquí, que es encargada de una doble función. Primero, alinear la fibra proveniente del carrete lleno para poder colocarla justo donde debe ir posicionada en el carrete vacío y también como aliviador de tensión para evitar rupturas o fracturas en la fibra. ¿Para qué es el movimiento longitudinal del motor 1? Pues cada que se logra una revolución de fibra en el carrete vacío, se produce un movimiento longitudinal para las revoluciones consecuentes, colocarlas justo al lado de la otra y así tener un enrollamiento homogéneo. Y todo el funcionamiento eléctrico de este dispositivo está a cargo de un microcontrolador de software libre, Arduino, que ya muchos conocen. Y este microcontrolador básicamente controla dos circuitos integrados que tenemos por acá, que es el L293B, más comúnmente conocido como puentes H, que son los que le proporcionan la inversión de polaridad al par de motores del prototipo. Y por último, un botón. Este botón es importante porque nuestro prototipo requiere de un operador que justamente presione el botón cada vez que se complete una capa completa de fibra sobre todo el ancho del carrete. Es decir, cuando se enrolla toda la fibra y se completa una capa, se presiona el botón para cambiar el movimiento longitudinal y ahora hacer el proceso de enrollado, pero en dirección contraria. Y bueno, otra parte importante es que voy a regresar un poco. El problema de este proceso radica en que al tener una capa completa para las capas consecuentes, el cálculo de la longitud se complica. Para la primera capa, pues basta con conocer el diámetro del carrete, pero para las consecuentes tendremos que ir
ir considerando esa compensación de diámetro por la fibra que se va enrollando. Entonces, por ello es necesario desarrollar un modelo matemático para poder conocer con precisión la longitud de la fibra. Partimos de la expresión básica del perímetro de un círculo, pi por diámetro, y lo generalizamos en la expresión 1 para un número n de revoluciones. Sin embargo, va a estar limitada, como les comentaba, para longitudes grandes de fibra, porque para las capas, cuando tengamos varias capas de fibra enrollada, pues el diámetro irá aumentando. Entonces, es por eso que en la expresión 2 tenemos cómo va a ir variando este diámetro. En la figura 6, en la vista transversal del carrete, pueden ver que ahora ya no será solamente el diámetro del carrete, sino el diámetro del carrete más 2 veces el diámetro de la fibra. Si eso lo generalizamos para un número n de capas, obtenemos la expresión 2. Después, el número de revoluciones que da la enrolladora también puede representarse como cuántas fibras caben sobre todo el ancho del carrete. Por eso tenemos la expresión 3. Y si sustituimos en la expresión 1 de la longitud de fibra que tenemos y consideramos cómo va cambiando el diámetro, podemos hacer un análisis de capa por capa, en el que de la expresión 4 a la 7 tenemos la longitud que corresponde a cada capa que tenemos en la fibra, hasta una capa enésima. Aquí podemos ver cómo primero se considera solo el diámetro del carrete, después 2 veces el diámetro de la fibra, y así consecuentemente. Si sumamos todas estas capas, podemos obtener la expresión 8, que es la longitud de capas completas, que se puede representar como una sumatoria. Sin embargo, si deseamos enrollar, por decir, 1 kilómetro de fibra, difícilmente ese kilómetro va a corresponder con un número completo de capas. Vamos a tener que calcular una longitud restante de fibra. Por eso está la expresión 9 para calcular la longitud restante de acuerdo a la capa en la que nos quedamos. Y finalmente, para la longitud total, como les decía, como el kilómetro, es sumar la longitud de capas completas más la longitud restante. Y bueno, como se trata de un instrumento de medición, pues tiene un error asociado, y para calcularlo partimos de las expresiones comunes, en el que en una medida indirecta, si se suman, el error también se suma, o si se multiplica, está dado el error por la expresión 12. Si esto lo utilizamos para nuestras ecuaciones, podemos obtener la ecuación 13, que es el error asociado a la longitud total, pero la dificultad viene para el error asociado a la longitud de capas completas y a la longitud restante. Hay un parámetro aquí importante que mencionar, que es que al operar el prototipo, cada vez que se presiona el botón, va a haber un error asociado, y esto puede repercutir en si caben menos o más fibras sobre todo el ancho del carrete. Es por eso que el cociente que les había mencionado, AC sobre DF, que es el ancho del carrete entre el diámetro de la fibra, se puede sustituir por una variable independiente C. Para calcular esta variable independiente C es necesario hacer al menos 30 mediciones para obtener un buen análisis estadístico y así obtener un error más cercano al que estamos teniendo. Finalmente, en la expresión 14 tenemos el error asociado a la longitud de capas completas, y en la expresión 15 el error asociado a la longitud restante, y aquí hay un error en la expresión 16, no debería ser delta LC, debe ser delta LP, que es el error asociado a la longitud total, nada más hacer esa corrección, y de esta forma podemos obtener el error asociado. Por ejemplo, para 1 kilómetro de fibra, si se calcula el error asociado para nuestro prototipo, el error sería de aproximadamente 29 metros, que sería el 2.9% en este caso del kilómetro enrollado. Y bueno, aquí tenemos el prototipo final ya que se obtuvo, destacando aquí los componentes importantes, los 2 motores, las varillas que mencionaba, el carrete que recibe la fibra, el carrete vacío, y el aliviador de tensión o la polea. Existen algunas mejoras a nuestro dispositivo. En realidad es un prototipo que se encuentra en el proceso de adaptación, y algunas de las mejoras que se le pueden implementar, por ejemplo, o que se tienen contempladas realizarse, es implementar un sensor para obtener un dispositivo completamente automático, pudiendo ser un sensor de tipo encoder o de final de carrera.
Esto para que no sea necesario que un operador tenga que presionar el botón cada que se completa una capa de fibra, y de esta forma que el sensor sea capaz de cambiar esa dirección. Otro tipo de mejora podría ser implementación de otro driver para los motores a pasos, como el A498.8, ya que, por ejemplo, este driver permite fraccionar los pasos. Por ejemplo, los motores a pasos dan 200 pasos por revolución. Este driver permite fraccionarlos hasta en un 16avo, lo que significaría tener hasta 3200 pasos. Entonces, de esta forma se mejoraría la resolución y pues así también se lograría disminuir la fuente de error o el error asociado que tenemos actualmente. Y en las conclusiones generales, pues contamos con una enrolladora de fibra para grandes longitudes de fibra, que hace el enrollamiento de forma controlada, uniforme y homogénea, y bueno, relativamente rápida también. Por ejemplo, para el kilómetro de fibra, la enrolladora dura aproximadamente 2 horas y minutos, que bueno, si se deseara enrollar 1 kilómetro a mano, pues sería mucho más tardado y no tan preciso, ¿no? Se tiene un prototipo también ajustable y versátil, ya que se pueden ajustar parámetros como la velocidad de enrollamiento, como la separación entre fibra, y también se puede ajustar la programación de manera fácil, ¿no? Y además es un dispositivo de bajo costo. El costo de nuestro prototipo ronda alrededor de los 3,000 pesos mexicanos, que en comparación con el dispositivo comercial que les mencioné, el DigiSpooler, de 40,000 a 70,000 dólares, pues es inmensa la diferencia, ¿no? de costo. Y además es un aporte a la producción científica en México, que bien hace falta, ¿no? Como científicos es una parte que quizá está un poquito descuidada, y que son pequeñas aportaciones que nos llevan al camino de la independencia tecnológica. Y presentar las referencias y hacer nada más los agradecimientos a los otros dos autores de este trabajo, que es el doctor Efraín Mejía y la doctora Maribel Juárez, y a un colaborador, el maestro en ciencias Álvaro Guerra, que también estuvo participando, al CEO y al CONACYT por los recursos otorgados, y al Congreso también, al Comité del Congreso, por permitirnos este espacio. Gracias. Muchas gracias por la presentación, Miguel Ángel Ramírez. Pasemos a la ronda de preguntas. Para ello, solicitaré a los que deseen realizar alguna pregunta, activen la mano virtual que se ubica a un lado de su nombre en la lista de participantes. También pueden hacer llegar sus preguntas por medio del chat o activando su micrófono. Bueno, yo sí quisiera hacerte una pregunta en la que alguien más levanta la mano. Claro. Me gustaría preguntarte por qué este tipo de enrollado tiene que ser, digamos, exacto. O sea, ¿por qué? ¿Qué problema puede presentar si se enrolla mal un cable de fibra óptica? Sí, hay algunas consideraciones a tomar en cuenta. Por ejemplo, debe estar de manera controlada para evitar fracturas en la fibra. La fibra es relativamente frágil, y esto puede perjudicar a la hora de utilizarse en experimentos. Pero el parámetro más importante por el que tiene que estar así de controlado es justamente calcular de manera adecuada la longitud de la fibra. Porque si no está así de controlado, si no se tiene una fibra colocada justo consecuente a la otra, pues empieza a haber variación por ejemplo, se está considerando como si se midiera círculo por círculo, ¿no? Entonces sería diámetro, ir midiendo cada perímetro de la revolución que se va enrollando.
Entonces, si no se tuviera un enrollado de esta forma, el error aumentaría considerablemente y el calculado pues no correspondería igual al que tenemos enrollado. Ok, perfecto. Otra pregunta un poco más técnica. Vamos a suponerlo como aproximadamente prototipo, ¿cuántas revoluciones utilizan para 1 kilómetro? Híjole, para 1 kilómetro son alrededor de 2.500 revoluciones. Ok. ¿Y el tiempo estimado de enrollamiento como cuánto para esa misma cantidad? Para el kilómetro son 2 horas y 10 minutos alrededor de eso. Ok, entonces, bueno, me parece que es momento de concluir con la presentación de Miguel Ángel Ramírez, y a quien le haremos entrega virtual de su constancia. Por haber presentado la ponencia constancia a Miguel Ángel Ramírez Hernández, Maribel Juárez Hernández y Efraín Mejía Beltrán, por la impartición de la ponencia técnica enrolladora de fibra óptica de bajo costo hecha en casa en el cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria, llevado a cabo el 28, 29 y 30 de octubre de 2020. La técnica al servicio de la patria. Firman la doctora María Antonio Cruz y la doctora Claudia Alejandra Hernández. Les pido a todos, activen sus micrófonos y le regalen un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, Leonardo. Que tenga un buen día. Igualmente, gracias. Pido a la siguiente participante, la maestra Lisbeth Tobar Plata, de la Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México, nos presente el tema análisis exploratorio de datos espaciales para identificar la demanda de transporte urbano de mercancías. Sin más, cedo la palabra para que dé inicio. Sí, muchas gracias. Buenos días. Bueno, buenos días. El trabajo que yo les voy a presentar forma parte de el trabajo de investigación del doctorado en Geografía y Desarrollo Geotecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de México. Básicamente, este es un primer acercamiento que tenemos con el transporte urbano de mercancías para tratar de identificar su demanda y su relación con las características socioterritoriales. Bueno, el contenido de esta presentación básicamente consta de una introducción, el objetivo, la zona de estudio, materiales y métodos, resultados y conclusiones y las referencias. Bueno, voy a empezar comentándoles acerca de lo que es el transporte urbano de mercancías. Básicamente este tipo de transporte es el encargado de entregar los bienes al interior de las ciudades. Básicamente es un eslabón entre las unidades productoras y las unidades consumidoras o los diferentes puntos de venta. Básicamente este transporte es imprescindible para poder abastecer de bienes a la población que reside, trabaja o compra en las ciudades. Tiene una importancia económica y social valga la redundancia, muy importante, como lo menciona Rodríguez, que es básicamente la importancia económica radica en la competitividad que permite tener de entre los diferentes comercios dentro de las ciudades y dentro de las ciudades mismas, ser competitivas entre ellas mismas, al tener obviamente un buen abasto de mercancías, un buen abasto de bienes. Y también hay otra importancia que se conoce como la importancia social, que es aquí donde los beneficiados son la población residente o la población que acude y compra a las ciudades,
porque básicamente el tener una buena cantidad de mercancías permite estabilizar precios, permite tener obviamente a mayor oferta, una mejor oportunidad para los consumidores de tener bienes a precios accesibles. Entonces, bueno, es muy importante este tipo de transporte en las ciudades, por lo mismo que les acabo de comentar. Y bueno, en cuanto a los impactos, se ha determinado desde hace unas décadas a la fecha que los impactos que genera este tipo de transporte son bastante graves, han ido en aumento, porque finalmente, bueno, con el crecimiento de las ciudades aumenta la demanda de bienes y esa demanda de bienes se traduce en más demanda de transporte de mercancías al interior de las ciudades. Estos impactos básicamente son congestión vehicular, emisiones contaminantes, el ruido, los accidentes y también no hay que dejar de lado la movilidad. ¿Cómo impacta esta? Básicamente la movilidad peatonal es la principal afectada, ya que la mayor parte de las maniobras de carga y descarga de este tipo de transporte se dan vía pública. Nuestras ciudades no están diseñadas o no fueron pensadas para dar cabida a vehículos de dimensiones mayores a las de un automóvil particular y tampoco para dar cabida a maniobras de carga y descarga, por lo que tenemos impactos serios a la movilidad en las ciudades. Por otra parte, tenemos un gran problema, que es básicamente que este tipo de transporte no es tan atendido como el de personas. Es muy poco planificado, aunque bien se considera dentro de la pirámide de movilidad, es básicamente como un extra que se añade ahí. Sin embargo, no hay estrategias en muchas de las ciudades, no hay estrategias para controlarlo, para regularlo, y obviamente todos los impactos que mencioné anteriormente se agravan. La mayor parte de los estudios nos refieren a algunos autores, principalmente estos autores han hecho estudios en ciudades europeas, nos refieren que la mayor parte al menos de sus estudios carecen de diagnósticos territoriales. Obviamente, hablando a nivel nacional, tenemos muy pocos estudios en materia de transporte de mercancías, transporte urbano de mercancías y sus impactos. Entonces, bueno, autores como Aljo y Silva y Ducret y otros nos sugieren que analizar el transporte urbano de mercancías desde una perspectiva espacial nos puede ayudar a tener estudios mucho más integrales, porque ese enfoque nos va a permitir vincularlo con el resto de las variables que inciden en el espacio. No es nada más atender la demanda de mercancías en cuanto a número de viajes o cantidad de mercancías, sino también analizar la forma en que las diferentes variables que observamos en las ciudades pueden estar incidiendo y que finalmente esas variables o esa demanda de mercancía también puede estar muy bien diferenciada dentro de las urbes y en función a ellas poder proponer alternativas de control y de regulación. Sin embargo, esta perspectiva espacial, precisamente como trata de integrar tantas variables, es a veces complejo iniciar desde cero con todas las variables y aplicarlo directamente a un modelo. Es por eso que Sánchez Díaz, Lincaro y Levy nos sugieren que es viable o lo más recomendable es hacer un análisis exploratorio de datos espaciales con la finalidad de conocer el comportamiento de las variables que sospechamos que inciden en el objeto de estudio. Es para poder determinar su comportamiento, poder determinar cómo es que influyen o si realmente tienen relación o no con nuestro objeto de estudio. Y bueno, tenemos aquí que Bucay y Baxendale nos definen al análisis exploratorio de datos espaciales como un conjunto de técnicas que describen y visualizan las distribuciones espaciales, nos van a permitir identificar localizaciones atípicas y nos van a permitir descubrir esquemas de asociación y estructuras espaciales u otras formas de heterogeneidad. Básicamente, con herramientas o técnicas de distribución espacial univariante y multivariante y de asociación espacial tanto global como local. El objetivo de esta primera etapa de este ejercicio básicamente es mostrar la importancia de realizar un análisis exploratorio de datos espaciales para poder abordar el estudio de transporte urbano de mercancías con miras a relacionarlo con las características socioterritoriales. Esto básicamente está enfocado a hacerlo primeramente en la zona metropolitana de Toluca. Bueno, la zona de estudio se elige esta básicamente porque obviamente es una de las zonas o es la zona en la que nosotros nos encontramos como universidad, pero también porque es la quinta zona metropolitana con mayor población a nivel nacional
y la segunda a nivel estatal. Está conformada por 15 municipios y con una población aproximada de 2 millones de personas. Su dinámica económica está basada principalmente en el sector terciario, que incluye comercio y servicios. Tiene aproximadamente poco más de 87,000 unidades económicas, de acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas de INEGI, esto a la fecha de 2018, y de los cuales dentro del sector comercial, el 94% de los establecimientos son comercios minoristas. Esto nos lleva a inferir que hay una alta demanda de transporte de mercancías porque básicamente el transporte urbano de mercancías es el encargado de llevar o abastecer este tipo de comercios. Bueno, los materiales y métodos, básicamente lo que nosotros utilizamos para poder realizar este primer análisis son indicadores de diferentes variables como es uso de suelo, red vial, población, proximidad, empleo, ingreso, viviendas y edad de la población. En este sentido, estos indicadores o estas variables se retoman de estudios revisados. Como les comentaba, estos estudios son básicamente para ciudades en países desarrollados. Y bueno, se están retomando estas variables que los autores sugieren que son las que más impactan o inciden dentro de la demanda de transporte urbano de mercancías. Prácticamente toda la información fue recopilada del repositorio de la web de INEGI y fue procesado en sistemas de información geográfica. Este análisis se efectuó a una escala de área geoestadística básica urbana, mejor conocido como AGEP, y las técnicas que se utilizaron fueron la distribución espacial univariante y multivariante, con los gráficos de dispersión para cada variable de estudio con respecto a los comercios minoristas, y se aplicó también el análisis de autocorrelación espacial de tanto global como local. Y bueno, respecto a los resultados que obtuvimos, básicamente cuando realizamos esta representación de la distribución espacial univariante, tenemos que de los 530 AGEPs que componen la zona metropolitana de Toluca, 16 tienen valores atípicos muy altos, lo que quiere decir que son AGEPs que concentran un número muy elevado de comercios minoristas en comparación con el resto. 116 de ellos tienen valores altos y son los que se ubican principalmente en las vías de comunicación primarias y regionales. Los 16 AGEPs que notamos con valores atípicos muy altos son principalmente los que se encuentran en el centro de la ciudad de Toluca y en las cabeceras municipales que conforman la zona metropolitana. Básicamente con esta primera visualización de la distribución espacial podemos observar que hay un comportamiento similar al de los estudios revisados, donde también los autores nos comentan que la mayor parte de los comercios minoristas se encuentran en centros históricos, dada su importancia social, económica y de servicios y comercial, y también en las principales vialidades. En los diagramas de dispersión, aquí pudimos observar la distribución espacial multivariante al relacionar los comercios minoristas con los diferentes indicadores que mostré en la tabla anterior. Nos pudimos dar cuenta que la mayor parte de las relaciones existentes entre comercios minoristas y estas variables no son lineales. Obviamente eso no quiere decir que no tengan relación, simplemente que su relación no es lineal. Y obtuvimos 3 de los indicadores con las R cuadrada más altas, que es población de 15 a 64 años, el tipo de vivienda y el ingreso. Estas son, de cierta manera, algunas de las variables que podrían estarnos explicando un poco más la existencia de los comercios minoristas, que si bien la R cuadrada tiene un valor bajo, el valor P es prácticamente 0, lo que nos indica que, a pesar de que hay una alta variabilidad, puede tener una relación real con los comercios minoristas. Y bueno, aquí pudimos encontrar que hay cierto contraste con estudios revisados, porque en muchos de los estudios que nos encontramos nos muestra que los principales indicadores o los que están relacionados con los comercios minoristas son básicamente las vías de comunicación, en este caso vías primarias y vías regionales, y en el caso de la zona metropolitana de Toluca no fue necesariamente ese resultado porque el valor es mucho más bajo. Aquí tenemos que las que se encuentran más
relacionadas es por la población o por edad, el tipo de vivienda y el ingreso. Y bueno, aquí también tenemos los resultados de la autocorrelación espacial, en este caso es la autocorrelación espacial global. El primer mapa, el que está en rojo, nos está mostrando las agrupaciones espaciales. Básicamente aquí podemos observar AGEPs que tienen características similares y por lo cual se consideran agrupaciones, es decir, AGEPs que tienen un alto número de comercios minoristas rodeados igualmente de AGEPs con las mismas características, o bien que tienen bajo número de comercios minoristas y están rodeados de AGEPs con características similares. A esto se le puede llamar agrupación espacial, mientras que en el mapa de color azul podemos observar los atípicos espaciales. Estos atípicos espaciales hacen referencia básicamente a AGEPs que tienen ya sea un alto número de comercios o un bajo número de comercios, pero que a su alrededor tienen AGEPs vecinos con características totalmente opuestas. En este caso, este es uno de los resultados que puede llamar la atención, porque si bien en el primer mapa pues, nos podemos dar idea de grandes zonas o poder estar generando zonificaciones y regulaciones por la misma concentración de comercios minoristas que demandan transporte urbano de mercancías, en el siguiente podemos observar polígonos aislados que tienen marcadas diferenciaciones, al menos en cuanto a su demanda de transporte urbano de mercancías. El índice de Morán global que se obtuvo fue de 0.184, lo que indica que la autocorrelación es débil, sin embargo, sí existe, no es necesariamente aleatoria. Y bueno, finalmente tenemos la autocorrelación espacial local. En este caso tenemos dos mapas. El primero de ellos nos muestra que los polígonos que realmente son significativos para este estudio son básicamente de los 530, 460 no lo fueron, 12 de ellos son islas o polígonos que no tienen vecino, por lo cual no se le aplica este análisis. Y el resto podemos observar que tenemos, en el caso de las tonalidades rojas, son AGEPs con alto número de comercios rodeado de AGEPs con igual número de comercios o con un número elevado. Tenemos aquí las concentraciones y los atípicos en los colores más claros, y en el mapa donde podemos observar las tonalidades verdes, observamos que las tonalidades verdes más oscuras son los casos más significativos, lo que quiere decir que están mucho más correlacionados estadísticamente hablando, principalmente lo que es el centro de la ciudad de Toluca y algunos polígonos que se encuentran en las cabeceras municipales, como lo habíamos visto al principio. Y bueno, básicamente, como conclusión respecto a esta primera aproximación, tenemos que el análisis exploratorio de datos espaciales se ha vuelto indispensable para poder tener una primera aproximación al objeto de estudio. Esto básicamente nos muestra la pertinencia de utilizar técnicas como punto de partida que nos puedan ayudar a identificar asociaciones entre variables que inicialmente podemos estar sospechando que tienen alguna relación con nuestro objeto de estudio. Los resultados obtenidos van a ser de utilidad para abordar la demanda de transporte urbano de mercancías en los comercios minoristas y su relación con las características socioterritoriales. Y aunque vimos que los valores de R cuadrada son bajos, ciertamente todavía alcanzan a proporcionar cierta información. Y como les comentaba, la mayor parte de los comercios minoristas y las variables analizadas no tienen una relación lineal como tal, pero entonces eso nos abre todavía el abanico de posibilidades para poderlas analizar de otra manera. Y bueno, en general, nuestras variables, o al menos en la zona metropolitana de Toluca, se comportan hasta cierto grado de una manera distinta en comparación con los resultados obtenidos en ciudades de países desarrollados. Estas son las referencias que tenemos y bueno, básicamente eso de mi parte sería todo. Gracias por su atención. Muchas gracias por la presentación, maestra Lisette. Pasaremos a la ronda de preguntas. Para ello, solicito a los que deseen realizar alguna pregunta, activen la mano virtual que se ubica a un lado de su nombre en la lista de participantes. También pueden hacer llegar sus preguntas por medio del chat o activando su micrófono.
Yo tengo una pregunta, maestra. Sí, Usted me comenta que analizó únicamente los comercios minoristas. así es. ¿Este estudio se podría ampliar a los comercios mayoristas? Sí se pudiera ampliar, sin embargo, básicamente los comercios minoristas a veces ya tienen sus propios esquemas de abasto. Entonces, eso cambia un poquito este estudio, porque si bien se levantó información para conocer el comportamiento de estos comercios minoristas, y básicamente en los minoristas es donde no hay como como estrategias para solicitar mercancía, para hacer entregas, es decir, son como esporádicas, la frecuencia es intermitente, no hay horarios, etcétera, y a veces en los más grandes, en los comercios mayoristas, por lo regular ellos ya tienen un esquema un poquito más estructurado, y obviamente en cuestión de cantidad de unidades económicas son menos e impactan un poquito menos que en el caso de los comercios minoristas. Ok. Maestra, me pregunta Luz Yamilé, ¿qué herramientas de software se puede utilizar para el procesamiento de esta información? Ok, muy bien. Para en el caso de este estudio utilizamos la herramienta Geoda. Geoda es básicamente un programa que nos apoya para hacer análisis exploratorio de datos espaciales, y es un software gratuito, se puede descargar sin problema, y nos brinda la posibilidad de tener ese primer acercamiento con los datos espaciales. Me parece que ya no tenemos más preguntas, ¿no? Es momento de concluir la participación de la maestra Lisbeth Córdoba. Damos la constancia virtual para la doctora Raquel Hinojosa Reyes por la presentación Análisis exploratorio de datos espaciales para identificar la demanda de transporte urbano de mercancías. Sin más, agradezco su presentación y le pido a todos los presentes activen sus micrófonos y le regalen un cuadro, por favor. De la Instituto nos presenta una fabricación característica y térmica de material compuesto de GNPS, resina epóxica. Evaluación como protección para rayos. Sin más, cedo la palabra para que dé inicio. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Leonardo. Gracias por la presentación. Ahí, no sé si me escuchan todos. Sí, Lo escuchamos un poco alejado. ok. Lo que sí es que no alcanzo a ver yo la presentación. Listo, ahí puedo ver. ¿Todos pueden ver la presentación? Sí, ahí yo ya la puedo ver. Perfecto. Luis Alberto, escuchamos un poco lejos. Sí. Solo que tengo problemas para hacer el cambio de diapositiva. Lo que pasa es que estoy en un dispositivo móvil y no me permite. Ok. Lo haremos nosotros, no se preocupen. ¿Nos puede indicar en qué momento desea que cambiemos? Perfecto. Perfecto. Bueno, pues empezando con el título, ya lo presentamos, es fabricación, la caracterización química del material compuesto por nanoplaquetas de grafeno y la evaluación como un sistema de protección para rayos. La siguiente, por favor. En cuanto al contenido, nosotros de manera general en introducción vamos a ver cómo se comporta una onda de rayo, cómo es que se comporta un material compuesto de estas características, y así como los métodos de dispersión utilizados. En cuanto al desarrollo, daremos una breve descripción del método que se utilizó, así como la
caracterización del material, y cómo es que se estudiará por elemento finito la simulación en los resultados. Hablaremos de los resultados de la caracterización eléctrica y térmica y los resultados de estudio de elemento finito, así como una conclusión y una referencia. La siguiente, por favor. En cuanto a la introducción, hablaremos de la justificación. En la actualidad, las aeronaves están constituidas hasta en un 50% por materiales compuestos, esto debido a su relación de bajo peso y alta resistencia mecánica. Sin embargo, estos presentan o tienen una baja conductividad eléctrica y térmica, teniendo en cuenta que las aeronaves son vehículos que están propensos a sufrir ataques de rayo cada 10.000 horas de vuelo, pues es necesario sistemas de protección para rayos. En la actualidad existen, pero estos representan un aumento de peso y un aumento de costo en el mantenimiento. Por lo tanto, se propone fabricar un material nanocompuesto de resina epóxica con partículas de grafeno. La que sigue, por favor. En la naturaleza, los rayos no se comportan siempre de la misma manera, por lo tanto, se han estandarizado en la 1000 ST de 464. Pues se puede observar el lado derecho de la diapositiva. Específicamente, nosotros estudiaremos la componente A, que es la de mayor daño, que produce mayor daño. Esto debido a la generación de la penetración de campo eléctrico en el material, que consecuentemente da la generación de calor, o también conocida como pérdida de densidad volumétrica, que está descrita en la ecuación 1, y da como resultados imágenes como las que se muestran en la figura 2, que es el rompimiento de las fibras, la pirólisis de la misma y la sublimación de la resina. La siguiente, por favor. Ahora, hablando de cómo es que se comporta un material nanocompuesto de estas características, tenemos que abordar el tema de la teoría de percolación, la cual se describe con la figura 4, donde al aumentar el número de partículas en un sistema continuo, estas partículas, que son estos puntos oscuros, aumentan las propiedades de conductividad, ya sea eléctricas o térmicas. Existe una cantidad de partículas específicas que está ahí notada una línea punteada donde existe un aumento repentino de estas propiedades. Es un punto de inflexión el cual nosotros estamos buscando. Para ello se ha seleccionado usar partículas de grafeno, las cuales es la constructora de las partículas de grafito, es decir, una partícula de grafito está constituida de 10 o más capas de grafeno. El grafeno se ha seleccionado debido a que tiene altas propiedades de conductividad eléctrica y térmica debido a su tipo de hibridación sp2, específicamente por su orbital pi, que se considera como una zona de energía libre. La que sigue, por favor. Ahora, se ha seleccionado una morfología de nanoplaquetas de grafeno, ya que tiene la mayor relación de coste-beneficio, y esta está constituida por partículas de grafito y por partículas de grafeno. Entonces, lo que se busca es que las partículas de grafitos que estén ahí se puedan delaminar y así obtener la mayor cantidad de partículas de grafeno y aprovechar sus propiedades. Para ello se utilizó la mezcla de alta cizalla y la técnica de sonicación. La mezcla de alta cizalla se muestra en la figura del lado derecho de la diapositiva, donde a partir de un estator y un rotor se producen fuerzas de corte en la matriz, y de esta manera se puede delaminar las partículas. Además, se generan implosiones por zonas de baja presión, así como choques entre las partículas y las paredes del sistema. En cuanto a la sonicación, pues esta se basa en generar zonas de baja y alta presión que generan puntos calientes y implosiones y ondas de choque que ayudan a delaminar las partículas. La siguiente, por favor. En cuanto al desarrollo, se presenta el diagrama que está en esta diapositiva. Específicamente solamente hablaré de los tratamientos que se le dio de MAC, de mezcla de alta cizalla y de sonicación. Principalmente se le da al sistema un tratamiento a 7000 revoluciones por minuto por 30 minutos con una temperatura inicial de 80 grados. Posteriormente se le da un proceso de sonicación, y después de que ya se tiene un sistemado, se le da otra vez un proceso de MAC para poder homogeneizar la mezcla, y por último se le da un proceso de curado a 80 grados Celsius en unos moldes de silicona, y posteriormente se pasa a desmoldar las probetas. Se han fabricado 4 tipos de materiales, los cuales se enlistan del lado derecho de la diapositiva, que tienen una concentración de 0.5, 1, 2 y 4% en fracción peso de nanoplaquetas en la resina. La que sigue, por favor.
Bueno, la caracterización eléctrica la llevamos con base en la norma CTM de 257, para la cual se construyeron probetas como las que se muestran del lado izquierdo de la diapositiva, las cuales tienen 10 centímetros de diámetro y 1 milímetro de espesor. A estas se le colocaron electrodos como los que se muestran en la figura central de la diapositiva con pintura de plata, y con ellos se generó circuitos como los que se muestran en la figura 12, donde se le hace fluir un flujo de corriente eléctrica, y con la ayuda de un picoamperímetro para medir el valor de corriente y la ayuda de la ecuación número 2 es posible calcular la propiedad eléctrica del material. La que sigue, por favor. Ahora, en cuanto a la difusividad térmica, nosotros hemos utilizado una técnica fotoacústica, específicamente la de celda fotoacústica abierta. De manera general, la explicaremos con la figura de la izquierda de la diapositiva. A las muestras, como las que se muestran en la figura central, se les hace incidir un haz de luz monocromático y periódico. Consecuentemente, se calienta la muestra y las zonas de alrededor. Como hay una cámara de gas en la parte de abajo, se genera calentamiento en la zona que está más cercana a la probeta, y esto funciona como un pistón debido a que se generan ondas acústicas. Debido al sistema de micrófono eléctrico que está en la parte de abajo de la cámara de aire, se pueden construir espectroscopías como las que se muestran en la figura del lado derecho, y gracias al modelo de Rosenweigerson es posible ajustar curvas a estos resultados con ayuda de la ecuación número 3. Específicamente el parámetro 2, son parámetros de podemos ajustar esta línea de los resultados, donde el parámetro 2 nos ayuda a calcular el valor de difusividad térmica. La siguiente, por favor. En cuanto a la simulación por elemento finito, se ha propuesto nuestro material como una fase matriz de un material compuesto de fibras largas. Entonces, el color azul que está en la imagen izquierda es estratificado, mientras que el color negro son en fibras largas de carbono. En la imagen del lado derecho podemos observar el modelo que se ha propuesto, donde en la parte superior central se ha propuesto la corriente eléctrica por donde se hará el flujo de el rayo. La que sigue. En cuanto a los resultados, el grado de dispersión se muestra en la imagen de la izquierda. Tenemos correspondientes a las concentraciones fabricadas. Podemos observar que en la imagen de IE, partículas ya es más, y podemos observar que en ella es posible formar caminos a través. Sin embargo, cuando nosotros lo relacionamos con los resultados de conductividad eléctrica, podemos observar que el umbral de percolación, este cambio repentino, está entre 1 y 2, por lo tanto, no es necesario que se formen un contacto geométrico entre las partículas, sino que haya la distancia necesaria para que se genere el salto cuántico, en este caso de los electrones entre partículas. La que sigue, por favor. Ahora, en cuanto a los resultados de conductividad eléctrica, estos se han calculado con base en la ecuación número 5. Podemos observar que la única variante que hay es la difusividad, por lo tanto estas dos tendrán un comportamiento paralelo. Y los resultados se muestran en la gráfica del lado derecho. Podemos observar que, a diferencia de la conductividad eléctrica, este tiene un comportamiento lineal. La que sigue, por favor. Por lo tanto, no hay un interpolación térmico. La que sigue. La disposición. En cuanto a los resultados por simulación por elemento finito, podemos observar el mallado que se ha utilizado. Se trazaron una línea 1 y línea 2 superficial y a través del material, respectivamente, para poder graficar los resultados. En el lado derecho podemos observar el campo eléctrico en la superficie del material, y observamos que con la carga de partículas, que es para la imagen E, existe una disminución considerable en la magnitud del campo eléctrico, así como en el área central de afectación. La siguiente. Para reforzar la idea anterior, mostramos la gráfica del lado izquierdo, que es la ganancia en términos
en términos de decibeles del campo magnético en la línea superficial. Podemos ver que la línea negra con mayor carga de partículas presenta una menor ganancia, es decir, una menor magnitud de campo magnético, y esto se le atribuye al flujo de corriente eléctrica que se representa del lado derecho en la gráfica del lado derecho, y podemos observar que la gráfica de color negro pues tiene una disminución considerable a comparación de los otros compuestos. La que sigue, por favor. En cuanto a la penetración, podemos ver este comportamiento escalonado del campo eléctrico. Esto se debe al cambio de fases, así como vamos adentrándonos en el material. Sin embargo, aquí es importante resaltar que, contrario a los resultados anteriores, para los materiales que no tienen partículas, se observa una disminución mayor en la penetración. La que sigue, por favor. Ahora, en los resultados del estudio en función del tiempo, haremos solamente hincapié en los materiales con 0% y 4% para un tiempo de 50 microsegundos, que es cuando acaba la componente A del rayo. Podemos observar que los alrededores, para el material que tiene mayor carga de partícula, pues se ha recuperado casi por completo, que está pintado casi ya todo de azul en la superficie, mientras que para el que no tiene carga de partículas presenta todavía generación de calor en la superficie. También es importante resaltar que en el punto central, para los puntos de partículas, existe un punto rojo que es un punto de alta generación de calor. La que sigue. La que sigue, por favor. Para conclusión, de acuerdo con los resultados, pues se ha encontrado un umbral de percolación eléctrico entre 1 y 2% en nuestro sistema. Por lo tanto, se tiene que el método de fabricación es eficiente debido a que los resultados son similares al método de molienda de 3 rodillos, el cual se ha reportado en la literatura como el método más eficiente. No se ha encontrado un umbral de percolación térmico, sin embargo, no se descarta la existencia del mismo. Pero al aumentar el número de partículas para seguir buscando este umbral de percolación, ya no sería aplicativo para nuestro estudio, ya que buscamos un material de bajo peso, y el aumento de conductividad eléctrica en la matriz del compuesto disminuye el área de afectación, pero aumenta la profundidad de la misma. La que sigue, por favor. Como conclusión final es que nuestro material, aunque presenta buenas propiedades y disminuye el área, no se puede usar como un único sistema de protección para rayos, así es que se propone como un sistema redundante o para algunas otras aplicaciones, debido a que una aeronave o un sistema de protección para aeronave dependen vidas humanas y es necesaria una seguridad muy alta. Se presentan las referencias y bueno, eso es todo por mi parte. Agradezco de su atención. Muchas gracias por la presentación, Luis Alberto Becerril. Sí. Pasemos a la ronda de preguntas. Yo hacer una pregunta de su nombre. También pueden hablar por medio de chat o activando su micrófono. Ok. Luis Alberto, una pregunta. ¿En qué sectores se ocupas este tipo de materiales? Estos tipos de materiales, estos nanocompuestos, actualmente se ocupan para fabricación de semiconductores, pero los materiales compuestos que son de fibras largas se ocupan en
ya una cantidad de aviones, principalmente en el sector aeroespacial, en vehículos, así como en el ámbito deportivo, como en la fabricación de instrumentos deportivos, como bicicletas, palos de golf, y bueno, muchas opciones debido a alta relación de bajo peso y alta resistencia mecánica. Ok. Muchas gracias por tu respuesta. Y agradezco tu presentación. Es momento de concluir con la participación de Luis Alberto Becerril, a quien haremos entrega virtual de su constancia que el Instituto Politécnico otorga a Luis Alberto Becerril Leros, Naria Adriana Flores Fuentes, Ángel Adalberto Durán Ledesma y Margarita Lisset Alvarado Nogues por la impartición de la ponencia técnica, fabricación, caracterización eléctrica y térmica del material nanocompuesto de GNPR, resina epóxica, evaluación como protección para rayos. En el cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria, llevado a cabo el 28, 29 y 30 de octubre de 2020. La técnica al servicio de la patria, firman la doctora Mayra Antonio Cruz, coordinadora general, y la doctora Claudia Alejandra Hernández, parte del comité técnico. Sin más, les pido activen sus micrófonos y le regalen un fuerte aplauso, por favor. Pedimos al siguiente participante, el maestro Sergio Isaí Palomino Recendis, de la ESIME Zacatenco del IPN, nos presente el tema Sistema de suministro de agua salada para un desalinizador por destilación. Hola, muy buenas tardes a todos. Como ya me presentó el organizador, soy el maestro Sergio Palomino. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un sistema de suministro de agua salada para un robot desalinizador por destilación solar. ¿Podríamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bien, el contenido de nuestra charla pues se compone de una muy breve introducción para poner en contexto a toda la audiencia sobre los términos que vamos a estar empleando, seguido de ello el planteamiento del problema, después la propuesta de solución, a continuación el desarrollo y los resultados y finalmente pues brindaremos algunas conclusiones. La siguiente, por favor. Muy bien, pues bueno, todos sabemos que el agua es esencial para la vida, interviene en un sinfín de procesos naturales y artificiales, prácticamente dependemos directamente de ella, ¿no? Siguiente, por favor. Por tanto, la situación actual de contaminación, de destrucción de la naturaleza y demás, pues interrumpe el ciclo natural del agua y pues pone en riesgo nuestra supervivencia. Siguiente, por favor. Para ese tipo de problemática, pues en la actualidad tenemos dos alternativas. Básicamente podemos realizar un tratamiento a ese tipo de aguas residuales que tienen cierto grado de toxicidad. Esto puede ser reversible, o bien podemos tratar de obtener nueva agua salada a través de la desalinización o acelerando el proceso de desalinización del agua de mar. Siguiente, por favor. En particular, pues el proceso de desalinización se presenta como una alternativa mucho más viable que el tratamiento de aguas residuales porque evitamos de cierto modo el uso de materiales nuevos que en algunos casos pueden generar mayor toxicidad, y en particular cuando se hace la desalinización mediante el uso de la energía solar, pues aún le damos un plus más a este tipo de alternativas, ¿no? Siguiente, por favor. En particular, pues un sistema desalinizador se define como un dispositivo que es capaz de reproducir a menor escala el proceso de obtención de agua dulce a partir de el agua de mar en un escala del ciclo natural del agua, es decir, llevamos al punto de ebullición
agua de mar. Por medio de la evaporación se queda lo más pesado, que son las sales minerales disueltas, y pues obtenemos una solución con menor cantidad de estas en el condensado. El tipo de desalinizadores puede clasificarse en dos alternativas, que es el de tipo pasivo y el de tipo activo. El pasivo básicamente es un contenedor transparente, el cual, como vemos en la imagen del lado izquierdo, expone a la radiación solar, y con una de sus tapas o sus lados con cierta inclinación, el condensado se atrapa y se lleva a otro sitio. Por otra parte, el caso activo es exactamente lo mismo que el pasivo, pero con la asistencia de un dispositivo que permita captar y concentrar de mejor manera la radiación solar. Aquí podemos observar tres ejemplos en donde tenemos paneles solares, una lente de Fresnel o bien simplemente un reflector, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, a pesar de que de forma comercial, así como académica, se han reportado muchísimas alternativas de sistemas desalinizadores, nosotros podemos observar que estos se enfocan mucho más a la idea del aprovechamiento de la energía. Digo, está bien, pero para fines operativos no se consideran normalmente las condiciones ambientales en los que estos operan, que es decir, si hay sombra, si se nubla, si se llega a afectar la calidad del dispositivo de concentración, entre otras cosas, ¿no? Por tanto, el suministro del agua a los sistemas de desalinización es también un problema muy importante, porque pues sus condiciones no deben de considerarse como continuas o bien a través de un simple control de nivel que pueda pues estar enviando una cantidad pues relativamente constante o en relación a lo que se calcula. Además de que el proceso mismo de la desalinización propicia que se obtengan subproductos como salmuera, que a la larga tapan las tuberías y pues disminuyen la eficiencia de nuestro sistema. Siguiente, por favor. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es proponer un sistema de suministro de agua salada para los sistemas desalinizadores por destilación solar que consideren las condiciones ambientales en las que se desarrolla el proceso propiamente, y a su vez pues puedan brindar un relativo mantenimiento constante, así como de seguridad al desarrollo del proceso, para mantener de manera rentable pues este tipo de alternativas. En particular, para este caso de estudio, el sistema que se está proponiendo se implementó en el sistema desalinizador que podemos observar en la imagen. Podemos pasar a la siguiente. Este sistema es un sistema robótico de 3 grados de libertad, donde los primeros 2 se comportan como un sistema seguidor solar. En este caso de la figura del lado izquierdo, Q1 y Q2, pues es el movimiento azimutal y de elevación. Y finalmente Q3 nos permite posicionar el tanque en donde se lleva a cabo el proceso de desalinización con la incidencia del punto focal de la lente de Fresnel que estamos empleando como concentrador. De hecho, si vemos al lado derecho en la figura, nuestro proceso básicamente es una lente de Fresnel que concentra la radiación. Esta se lleva a un punto focal que debe de incidir con un intercambiador de calor que está dentro de ese contenedor que estamos observando, y pues bueno, transfiere la temperatura al agua en el que está sumergido, y pues se logra llevar a su punto de ebullición. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, cabe mencionar que para este tipo de sistemas, pues no es directamente la lectura de una variable como nivel algo que nos pueda asistir el esquema de control. Por lo tanto, propusimos un tanque de control auxiliar, un tanque de suministro auxiliar en el cual sí podemos hacer control de nivel, y luego, en función de la lectura de los parámetros ambientales, así como las condiciones de operación, pues empezamos a hacer una dosificación del agua que se va requiriendo ya en el tanque principal, en donde se está llevando a cabo el proceso de desalinización. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Para este tanque auxiliar, pues podemos representarlo mediante un
esquema de entrada-salida de flujo, como el que vemos en nuestra primera ecuación, básicamente un sistema de primer orden, en el cual la diferencia de altura o de nivel que se puede medir ahí, nos permite mediante una ley de control de tipo PID, pues mantener el nivel deseado siempre en el tanque auxiliar. ¿Por qué es importante? Ahora lo veremos en la siguiente ecuación. En la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, para la dosificación, nosotros estamos empleando una válvula de tipo on-off a la entrada de nuestro tracto principal. Y bueno, pues esta requiere de que las condiciones siempre sean las mismas para que a través de el teorema de Torricelli, que es que se puede emplear en el vaciado de un contenedor, podamos calcular el tiempo en el que se obtiene el valor deseado. Eso lo podemos ver en las ecuaciones, pues bueno, tanto uno que expresa nuestro control, y pues en función de los parámetros tau s, que es el tiempo de vaciado, y TA, que sería nuestro tiempo de apertura. Por otra parte, este tiempo de apertura no debe de exceder el tiempo en el que se alcanza el punto de ebullición. Siguiente diapositiva, por favor. Para obtener nuestro tiempo de ebullición y estos lapsos en los que estamos haciendo la dosificación, cabe mencionar que nosotros recurrimos al análisis, digamos, estadístico que se había reportado en otro trabajo donde se habla de la construcción del sistema desalinizador, en el que básicamente para un experimento en el que se fue suministrando, digamos, de manera semiautomática agua hasta obtener 500 mililitros de agua desalinizada, obtuvimos tiempos de suministro para días soleados de 76 mililitros por minuto y para días parcialmente soleados a nublados, pues 33 mililitros por minuto. De lo anterior, pues bueno, ajustando nuestras ecuaciones tanto de la diapositiva previa y estas que vemos ahora, pues obtuvimos que la dosificación se debe dar en un tiempo para día soleado de 2.5 segundos y para día parcialmente soleado de 1.5 segundos con cantidades de 12.8 mililitros cada 10 segundos y 5 mililitros cada 10 segundos respectivamente. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, una vez obtenido los datos para la construcción de nuestras leyes de control, procedimos a la instrumentación. Básicamente nosotros nos asistimos pues ya de la lectura de los parámetros ambientales, bajo humedad, temperatura. También, por ejemplo, si tenemos ahí la condición de lluvia, pues pusimos un sensor de humedad. Tenemos ya los tanques que instrumentan la parte de la purga, del llenado, para también obtener el producto desalinizado. Tenemos un panel ahí de control que nos permite pues llevar a cabo ahí tener la implementación de las tarjetas en donde se llevan a cabo las acciones de control, etcétera, etcétera. Siguiente diapositiva. Y bueno, de los resultados obtenidos, pues hicimos una comparación con la estadística que nos permitió construir nuestras leyes de control. Eso lo vemos en la tabla 1 y lo vemos en la tabla 2 y en nuestra tabla 1 los resultados ya con la implementación de nuestro sistema propuesto. Básicamente podemos observar que para días soleados logramos reducir hasta en un 12% el tiempo de obtención de esos 500 mililitros que era nuestro objetivo, manteniendo la calidad del agua a desalinizar. Y por otra parte, en la cuestión del día parcialmente soleado y nublado, aunque los tiempos se mantuvieron, podemos observar que en términos del promedio de los resultados obtenidos, nuestra cantidad de salinidad disminuye. Eso por las tareas de limpieza y de purga constante. Siguiente diapositiva, por favor. Y pues bueno, derivado de lo anterior, podemos establecer que nuestro sistema propuesto mejoró las condiciones de operación, aumentando la producción de manera indirecta, que sería el objetivo, más allá de una visión clásica, digámoslo así, de aumentar solamente la energía que pueda estar a disposición. También si lo vemos como un proceso que aún le falta una etapa más, recordemos que el agua dulce como tal tiene entre 5 a 6 gramos
por litro de sales disueltas. Entonces, si nosotros ya estamos casi cerca de eso, al haber mejorado también las condiciones de salinidad, pues el proceso siguiente es potabilizar, y pues dejarlo ya en una calidad de agua dulce, pues va a reducir sus costos, su tiempo y su complejidad, ¿no? Y bueno, como trabajo a futuro también para esta aplicación, pues estamos tratando de ver cómo llevar la calidad del agua obtenida allá al punto de potabilización, tal vez utilizando una recirculación a un esquema similar, o bien bajo la asistencia de otro tipo de alternativas, como el uso de filtros orgánicos, rayos UV, ozono, entre otras cosas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esto es un poco de las referencias que estuvimos empleando. Y siguiente diapositiva, por favor. Pues les agradezco su atención. Traté de ser un poco breve por el tiempo disponible. Muy bien. Muchas gracias por la presentación, maestro Sergio Isaí Palomino. Pasaremos a la ronda de preguntas. Para ello, solicito a los que deseen realizar alguna pregunta, activen la mano virtual que se ubica a un lado de su nombre en la lista de participantes. También pueden hacer llegar su pregunta por medio del chat o activando su micrófono. Iniciamos con Carlos Merlo. Buenas tardes, Sergio. Está muy interesante el trabajo que haces. Bueno, yo sé que aquí esta pregunta variaría de persona a persona, pero en lo particular, en lo que hiciste tú en ese trabajo, ¿qué es lo más difícil? ¿El control, la instrumentación, el diseño mecánico? ¿Qué es lo que uno se puede enfrentar desde tu perspectiva? O sea, ¿qué es lo más difícil para poder realizar este proyecto que tú hiciste? Hola, Carlos, buenas tardes. Bueno, mira, como bien mencionas, la perspectiva de cada quien podría ser algo que influye en la respuesta, pero podría decirte que en sí no es que haya algo más difícil, digamos, en el desarrollo de este tipo de sistemas respecto a otras cosas. Puedes notar que la aportación a este tipo de trabajo también va sobre algo previamente desarrollado, ¿no? Entonces, aquí, esto es el resultado también de propuestas de un grupo de trabajo al que pertenecemos. Si bien la complejidad, por ejemplo, del análisis termodinámico que puede implicar la concentración térmica ahí en el intercambiador es algo complejo, pues también, como lo mencionamos en esta charla, si dejamos de lado la idea de la puesta en marcha o de la operación continua, te puedo decir que por experiencia que el sistema, por bien que pudo haber sido diseñado, en un solo día la cantidad de salmuera que se acumula puede ser suficiente para que al siguiente tu eficiencia baje a más del 60%, ¿no? Entonces, desde el punto de vista operativo, digámoslo así, sí, podría ser menos compleja la idea de proponer un esquema de control, no sé, de tipo PID o un on-off, ¿no? Que hacer un modelado termodinámico. Pero ambas cosas tienen una relevancia bastante fuerte en el punto de vista ya de la operación o la ejecución de lo que va. También, por ejemplo, pues las tarjetas que se emplearon son de desarrollo, digamos, especializado, ¿no? Para la parte de la distribución de potencia, la parte de la conectividad. Entonces también ajustar el panel de control, las dimensiones al desarrollo de las tarjetas, pues es otro reto, ¿no? Entonces, cada una de las cosas podría decirte que es la más importante, aunque pues la verdad es que todo converge, ¿no? En la correcta operación. Muchas gracias. Sí. Tenemos una pregunta de Luis Fernando Gómez. Adelante, por favor. Sí, buenas. Justo por lo que comentaste,
El sistema debe tener mantenimiento diario. ¿Eso no aumentaría tus costos? Hola, Luis Fernando, buenas tardes. Sí, de hecho, ese es el punto o uno de los puntos que se están trabajando en el sentido de una visión clásica, en donde un desalinizador solo se preocupa de poner agua, tratar de darle la mayor cantidad de energía y pues esperar a que todo suceda de manera correcta. No es así, entonces tratamos de proponer un sistema que reduzca, digamos, la baja producción, pero también, dadas las rutinas que se van haciendo de limpieza y demás, pues eso podría ser mucho más barato hacer una rutina simplemente de hacer transitar agua con cierta presión a tener que estar destapando las tuberías cada mes. No sé si me entiendo. O sea, ya en términos de rentabilidad de un mantenimiento u otro, esto es mucho más barato que esperar a que se tapen los conductos y tener que parar completamente el proceso. Perfecto, gracias. ¿Sí? Bueno, con esto finalizamos la presentación de el maestro Sergio Isaí Palomino, a quien hacemos entrega virtual de su constancia. Constancia a Sergio I. Palomino Reséndiz, Yair Lozano Hernández, José M. Vergara Cornejo, Eduardo Ramos Ortega y Alexis A. Gutiérrez Martínez, por la impartición de la ponencia técnica Sistemas de suministro de agua salada para un desalinizador por destilación solar, presentada en el cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria, llegado a cabo el 29 de octubre del 2020 al servicio de la patria. Firman la doctora Mayra Antonio Cruz, coordinadora general, y la doctora Claudia Alejandra Hernández, que forma parte del comité técnico. Sin más, les pido a todos los asistentes activen sus micrófonos y regalen un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias a todos. Pedimos al siguiente participante, Juan Manuel Núñez, del Centrus de la Universidad Iberoamericana, nos presente el tema Imaginando trayectorias futuras para la planeación espacial de las áreas naturales protegidas del complejo Sierra Madre de Chiapas. Sin más, te doy la palabra para que dé inicio. Gracias, buenas tardes a todos. Voy a poner la presentación en modo completo. Si alguien me hace una seña de que me escucha bien. Todo bien. Perfecto, gracias por la invitación. Este es un trabajo que forma parte de un fondo sectorial ambiental de la convocatoria 2015, que, digamos, abordó el tema de mapear y modelar servicios ecosistémicos, un poco para ayudar a la toma de decisiones en las áreas naturales protegidas. Y este trabajo en particular que estamos presentando ahora es un fragmento un tanto más técnico que tiene que ver con la construcción de modelos prospectivos a partir de mapas de uso de suelo y vegetación, sobre los cuales se cimentaron la modelación de servicios ecosistémicos tanto presentes y luego como futuros. Entonces, hablaré un poco de, bueno, eso, los escenarios, un poco la perspectiva, cómo se hacen estos modelos a partir de insumos de uso de suelo y vegetación, el contexto un poco más general del proyecto, el área de estudio, los datos, digamos, que empleamos como insumo para construir esos escenarios, cuáles son las variables que construimos y el proceso participativo sobre el cual hicimos tanto la selección como la generación de algunas de las variables involucradas en los modelos, la construcción propiamente de los modelos a partir del uso de redes neuronales artificiales, los resultados que obtuvimos y un poco la conclusión de este trabajo. Les decía, la idea un poco de poder imaginar
cómo será el desarrollo sustentable hacia el futuro, pues tiene que ver con el uso de múltiples herramientas, unas más de orden cualitativo, otras más de orden cuantitativo, pero que tiene que ver con la idea de imaginarse de alguna manera cómo será el futuro bajo ciertas condicionantes. Y bueno, el punto de partida es que ninguno de estos modelos y escenarios sirven, pero que la verdad vale la pena hacerlos porque en la discusión de cuáles son las condicionantes que generan cada uno de esos escenarios o en el entendimiento de los supuestos sobre los cuales se construyen, se aprenden un montón de cosas y eso sí que ayuda verdaderamente a procesos de planeación y de toma de decisiones hacia el futuro. Entonces, la idea de estos modelos es que sus resultados, el proceso, digamos, de esos modelos, se puedan incorporar a la toma de decisiones en ámbitos muy específicos. Este trabajo en particular está centrado en la construcción de modelos prospectivos al 2039 como un insumo para ayudar a la toma de decisiones en el caso del complejo de áreas naturales protegidas de la Sierra Madre de Chiapas, que está conformado por 4, digamos, áreas naturales protegidas que están en la parte, digamos, superior de esta sierra que divide, digamos, la vertiente del Pacífico y la vertiente central en Chiapas, en donde se encuentran las presas, y que, digamos, su gestión es importante en términos de, bueno, no solo la biodiversidad que ahí está presente, sino también de los servicios que prestan hacia ambos lados en sus vertientes. Entonces, les digo, fue parte de un proceso de dotar de herramientas de toma de decisión a los administradores de esas áreas naturales protegidas y a un conjunto de, digamos, involucrados en el tema para definir una serie de estrategias de planeación hacia el futuro. Esto es un poco lo que les platicaba en términos de el área de estudio. Las 4 áreas naturales protegidas que están acá son, digamos, la Frailescana, que tiene una categoría de reserva de la biosfera, junto con el Triunfo y el volcán Tacaná, y que, digamos, este macizo, digamos, que conforman, pues en realidad genera todo un continuo de ecosistemas de bosques mesófilos y de algunas selvas supernifolias que están en uno y en otro lado, que son importantes, ya les decía, por la conectividad que mantienen a lo largo de este macizo, pero también por una serie de servicios que prestan tanto a la vertiente de la planicie, en el caso de Chapaneco, como a la vertiente, digamos, del Pacífico de este lado. En ambos dos lados, estas áreas naturales protegidas están, de alguna manera, siendo constantemente presionadas por una zona cafetalera que, digamos, yo diría que está cobijada por una zona cafetalera, pero que ahora en últimos años ha enfrentado una perspectiva de dejar, digamos, por un lado el cultivo de bajo sombra del café y entonces empezar a pensar en otros sistemas mucho más extensivos de café. Una zona ganadera que, digamos, hace mucha presión, sobre todo del lado del Pacífico. Una zona agroindustrial que empieza a crecer en términos de cultivo de mango, papaya, algunos productos específicos que también presionan, digamos, a los ecosistemas y que también son son altos usuarios de recursos hídricos que esencialmente se proveen desde la parte alta. Y bueno, del lado de la vertiente de la planicie, bueno, pues las 4 grandes presas que abastecen el 30% de la electricidad de esta ciudad, una zona, digamos, de maíz, una amplia zona, digamos, de maíz que también ejerce presión sobre las áreas naturales protegidas, ¿no? Ese es, digamos, el contexto en el que estas ANPs están. Y un poco la idea de este trabajo es, bueno, mostrar cuáles son los beneficios de estas ANPs, no solo en sus zonas, digamos, de decreto, sino en la región, digamos, que describen. Entonces, nuestra área de estudio está conformada por esas 4 áreas naturales protegidas y una serie de municipios que coinciden con una serie de cuencas hidrográficas que vierten, digamos, de agua tanto a la depresión central como a la vertiente del lado del Pacífico. Les decía, el proceso de elaboración de estos escenarios en realidad está metido dentro de un proceso mucho más amplio que tuvo que ver con cómo dotar de herramientas metodológicas, teórico-conceptuales a los tomadores de decisiones, ¿no? En términos de
expresar el valor de sus ANPs por los servicios ecosistémicos que ofrecen. Y les decía, este proyecto hizo parte de un fondo sectorial en el que junto con la CONAM y la GIZ implementamos una serie de talleres a partir del 2015 y luego durante 2016 y 2017, aquí digamos este último taller originalmente estaba pensado para 2017, pero piensen que en septiembre ocurrieron los sismos, entonces en realidad fue un proyecto que movimos hasta diciembre del 2018 y que apenas recientemente, el año pasado, fue evaluado por CONACYT. Pero digamos, en términos de la construcción de los escenarios, ocupamos la ocurrencia entre el primero y el segundo taller. En el primer taller, un poco como para describir el proceso junto con ellos, de cómo íbamos a abordar esta temática, de cuáles servicios ecosistémicos se iban a modelar, de cuáles podrían ser los insumos más adecuados para construir estos escenarios. En el segundo taller se hizo un proceso de cartografía participativa en el que, junto con los tomadores de decisiones y algunos otros involucrados en los temas de la gestión de las ANPs, generamos una estrategia de poder identificar cuáles acciones, digamos, eran reconocidas por las autoridades de las áreas naturales protegidas y los involucrados como acciones, digamos, positivas que conservaban una serie de ecosistemas, y cuáles otras, por el contrario, más bien eran actividades que degradaban los ecosistemas ahí presentes. Y un tercer taller en el que, pues, digamos, toda esta información se entregó, se hizo, digamos, un proceso reflexivo de cómo había sido todo este proceso, y, digamos, se generaron los insumos mismos que están ahora en manos de la CONAM, que, digamos, han hecho uso de ellos. Ahora mismo está un proceso de construcción de ordenamiento ecológico en esta región, y buena parte de los insumos, digamos, que se van a utilizar como el inicio de ese proceso son los que se generaron estos resultados. Entonces, digamos, este proceso muy participativo tuvo, digamos, como su importancia, y además de todo fue financiado por la GIZ a partir de un taller cero en el que toda esta metodología de cómo, digamos, orientar el uso de servicios ecosistémicos para la planeación y la toma de decisiones, ¿no? Se involucraron en esta secuencia. En particular, yo les voy a platicar exclusivamente del tema que tiene que ver con la cartografía del uso de suelo y vegetación que utilizamos para construir estos insumos, cuáles fueron las variables que construimos junto con los interesados y, digamos, ocupando información secundaria que nos permitió construir estos modelos, y probablemente cómo se elaboraron los modelos. Este es un poco, digamos, ya resultados en términos de los insumos que se utilizaron. Utilizamos como fuente de información cartográfica las series de INEGI, por dos razones. Una, porque, digamos, el tiempo del proyecto no daba como para poder elaborar nuestros propios insumos. Y dos, porque de alguna manera el tipo de ecosistemas y usos de suelo que interesaba, digamos, de alguna manera ver a los tomadores de decisiones, estaban presentes dentro de los esquemas de clasificación de INEGI. Entonces, en realidad se hizo más bien un trabajo de adecuación de la cartografía, de, digamos, un análisis semántico en términos de agrupar clases de tal forma que pudiéramos terminar con categorías que hablaban de los sistemas agrícolas, sobre los cuerpos de agua, sobre bosques y selvas como una sola categoría, los asentamientos humanos, otros tipos de vegetación que están presentes, que no son bosques y selvas, sino que son vegetación más relacionada con humedales, otros usos que en realidad más bien están relacionados con áreas que no son productivas, y la parte de la producción pecuaria como lo ganadero. Entonces, bueno, en esta gráfica un poco ven que en realidad, digamos, la mayor cantidad del área de estudio en realidad tiene ecosistemas de bosques y selvas en un estado primario y secundario, y luego hay un proceso grande de actividades agropecuarias, ¿no? Casi del mismo tamaño las agrícolas y las pecuarias, pero que en términos de las dinámicas de cambio, pues hay una gran, digamos, pérdida de estos ecosistemas de bosques y selvas, y esencialmente esas pérdidas ocurren a partir de zonas que son esencialmente pecuarias o agrícolas, ¿no? Un poco también los asentamientos humanos, pero la verdad es que en realidad es una zona más bien de corte rural, ¿no? Digamos, la dinámica aquí de cambio tiene que ver más en términos de cómo los ecosistemas de bosques y selvas se empiezan a transformar primero en sistemas agrícolas, ¿no? Y luego con el paso del tiempo a sistemas agropecuarios,
esencialmente luego ganaderos, ¿no? Mucho para la industria lechera en esa zona, y bueno, eso digamos es como el fondo del proceso de degradación que se observa en esta región entre 1993 y el 2011. Como parte de las variables que ocupamos para construir estos modelos y que de alguna manera tenían una buena significancia con los cambios observados, bueno, hay una serie de variables que tienen que ver, digamos, con atributos fisiográficos de la zona, ¿no? Como la altitud o probablemente la pendiente, algunas otras que tienen que ver más con la distancia a la infraestructura o a los propios asentamientos humanos como, digamos, generadores de cambio, pues, la distancia a las localidades, la distancia a las carreteras, es una serie de variables importantes. Una serie de variables en estos talleres participativos en los que les decía, las autoridades, las autoridades de las ANPs y los involucrados e interesados en estos temas, pues definían una serie de actividades que, digamos, estaban en relación con prácticas de conservación de los ecosistemas y por el otro lado una serie de actividades que estaban más bien en el otro sentido. También utilizamos los incendios forestales. Chiapas es uno de los estados con mayor áreas impactadas en términos de incendios, muchos de ellos generados, digamos, a propósito en términos de quemas para cuestiones ganaderas o, digamos, simplemente como para hacer o forzar cambios de uso del suelo. A partir de esos insumos de usos del suelo y estas variables, digamos, que de alguna cambios en términos de un estadístico que se llama B de Kramer, utilizamos una red neuronal artificial para calibrar estos modelos, ¿no? Entonces lo que se hace es tomar la fecha 1 y la fecha 2 y, digamos, se calibran de tal forma que yo puedo simular una tercera fecha que conozco, digamos, como un uso del suelo actual, y a partir de buscar, digamos, los mejores parámetros de ajuste como entrenamiento y revisión de esa red, yo puedo tomar ahora sí el periodo 1 y el último de los periodos y entonces generar escenarios hacia el futuro. Entonces, se generó un escenario tendencial simplemente para ver cómo iban las tendencias de cambio a partir de los datos del 93 al 2011. Y luego se generaron dos modelos, dos escenarios que fueron construidos en términos de un poco el contexto que ocurre en esa zona. El escenario pesimista está construido a partir de, digamos, un poco la derogación de estas ANPs y ni siquiera tanto la derogación, sino más bien la imposición de actividades mineras incluso sobre zonas que están dentro de áreas naturales protegidas. Entonces, eso nos llevaba a un escenario bastante pesimista. Y el escenario optimista fue un escenario que imaginaron los tomadores de decisión en términos de tratar de impulsar una serie de nuevos decretos en las ANPs, de tal forma que los polígonos que conforman actualmente las ANPs se pudieran extender un poco hacia los lados, pero que además formaran un continuo hacia el volcán Tacaná, ¿no? Y entonces esta zona que originalmente no está ahora conservada como un área natural protegida federal, sí como un área natural protegida estatal, ¿no? Pudiera conformar todo un macizo de áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, digamos, ese escenario optimista es imaginar que la gestión de las ANPs se puede incluso ampliar de tal forma que se pueda conformar una única, digamos, zona de reserva, ¿no? Con una categoría de reserva de la biosfera, que es la categoría más alta que tenemos de conservación en el país, y que eso, digamos, de alguna manera pudiera darles mayores elementos de gestión. Simplemente como entre finales, resultados y la conclusión, un poco decirles que, bueno, en términos de las categorías, por ejemplo, de bosques y selvas, el escenario tendencial versus el escenario optimista y el escenario optimista, pues en realidad decirles que buena parte, por ejemplo, de lo que encontramos en el escenario optimista con esta idea de ampliar la gestión de las ANPs, pues digamos apenas se parece un poco a la cobertura que tenían en 2011, ¿no? Es decir, el escenario optimista ni siquiera es un escenario en el que la cantidad de bosques y selvas aumenten en el futuro, ¿no? Es un escenario optimista en el que por lo menos se conserva la cantidad de bosques y selvas que tenemos actualmente con las condiciones que más o menos todo el mundo ubicamos, ¿no? Entonces, esta idea de construir escenarios, pues es un poco lo que pone en la perspectiva de las personas, ¿no? El imaginar estos futuros posibles en términos de un escenario que podemos considerar perfecto, optimista y bueno para nosotros, ¿no? Pues en realidad apenas es un escenario
que lo que hace es mantener el capital natural que tenemos de manera presente y garantizar que eso pueda suceder en el futuro, ¿no? Entonces, digamos, este trabajo, les digo, sirvió como base para hacer una serie de modelos sobre servicios ecosistémicos, pero en su parte, digamos, de construcción de escenarios, este proceso fue importante para los tomadores de decisión porque se dieron un poco cuenta de cómo lo que imaginan, ¿no?, podría, digamos, de alguna manera materializarse en un futuro cercano. Y bueno, esas son las referencias del trabajo. Buena parte de este trabajo y digamos, de todo el proyecto, les decía, ya fue evaluado por CONACYT. Además, ha salido una serie de publicaciones ahí presentes. Probablemente la primera es la referencia más importante para nosotros. Bueno, pues, gracias por su atención. Muchas gracias por su presentación, Juan Manuel Núñez. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si alguien desea realizar alguna pregunta, en el costado de su nombre, en la zona de participantes, pueden levantar la mano virtual. También lo pueden hacer a través del chat o activar su micrófono. Desde tiempo, agradecemos su presentación, Juan Manuel Núñez. Y a continuación haremos entrega virtual de su constancia. A Juan Manuel Núñez, José Mauricio Galeana Pizaña y a David Jiménez Ortega por la impartición de la ponencia técnica imaginando trayectorias futuras para la planeación espacial de las áreas naturales protegidas del complejo Sierra Madre Chiapas. Sin más, les pido activen sus micrófonos y le regalen un fuerte aplauso, por favor. Tanto mi compañera Paulina González como un servidor Leonardo Serral de Coloapa, a nombre del comité organizador, les agradecemos su asistencia y participación a esta sala de ponencias técnicas del Cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria. Les recuerdo que el siguiente par de horas nos encontraremos en receso. Más tarde, a las 15 horas, los invitamos a participar en la conferencia magistral Sistemas de soporte de decisiones para el diseño de productos, en la sala número 1, y a las 16 horas reanudamos actividades en esta sala. Que pasen buena tarde.